السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que favoreció unos meses sobre otros y dispuso que Ramadán sea el mes en el que revele su último libro sagrado a toda la humanidad. Le alabo, busco ayuda y le pido perdón por todos nuestros defectos y por todos nuestros errores en la oración. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único, sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Es parte de la sunna que el musulmán se apresure a romper su ayuno. Es parte de la sunna que el musulmán rompa su ayuno diciendo ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Es parte de la sunna que rompa el ayuno con dátiles y si no, con agua. Y cuando decimos dátiles, se refiere a dátiles a secas, es decir, no dátiles rellenos con almendras, ni pasteles rellenos con dátiles, ni nada por el estilo. Cuando decimos agua, se refiere a agua. No se refiere a zumos de naranja, ni de melocotón, ni de piña, ni nada por el estilo. Puedes tomar zumos, puedes beber más que agua, puedes tomar más que dátiles, pero la sunna es que comas dátiles o agua, o bebas agua y te levantes a rezar. Y después de rezar ya comes todo lo que hayas preparado, o bueno, una parte de lo que hayas preparado, lo justo para ese día, para esa noche. Es parte de la sunna también que cuando uno está ayunando, si alguien le insulta, si alguien se quiere pelear contigo, que diga 2 veces Inni mru'un sa'im, inni mru'un sa'im. Tiene que decirlo 2 veces. Yo soy una persona que está ayunando, yo soy una persona que está ayunando. Dicen los sabios, para que así te recuerdes a ti mismo y no te dejes llevar por la ira, por el enfado de ese momento y te contengas. Te recuerdas a ti mismo que estás ayunando y 2 veces para que así te lo recalques bien en tu corazón. Y también para aquel que te está insultando o se está metiendo contigo, quiere pelearse contigo, para que así te respete y no le siga el juego a Shaitán. Es parte de la sunna y es muy recomendable tomar el suhur. Y en el idioma árabe tenemos 3 cosas. Tenemos as-sahar, tenemos as-sahur y tenemos as-suhur. Sahar, sahur y suhur. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? Sahar, sahur y suhur. Sahar, después sahur con fetha, es decir, con la vocal A, sahur, y después suhur, con dhamma. En idioma árabe, con la U o con la O, la vocal U o O, al gusto de cómo queráis vosotros para pronunciarlo. Y lo mismo tenemos wudu con dhamma y tenemos wadu con fetha. ¿Cuál es la diferencia? Entendiendo la diferencia entre el wudu y el wadu, podemos entender la diferencia entre el sahar, el sahur y el suhur.
encontraréis que hay hadices que te dicen que le llevé al profeta sallallahu alaihi wasallam el wudu, y el wudu con fatha es el agua con el que uno hace wudu. Y el wudu es la acción de realizar el wudu, la ablución. Por tanto, el wudu con fatha, con a, se refiere al agua, con aquello con lo que uno hace el wudu. Y el wudu es la acción de realizar el wudu, la ablución. Por tanto, lo que va con dhamma, con u, es la acción. Lo que va con fatha es el hecho en sí, con lo que uno hace esa acción. Entonces ahora veremos al sahar y el suhur. El sahar entonces es el alimento que uno toma, que uno come en el tiempo del sahar. Y ahora vamos a decir cuándo es el tiempo del sahar, cuándo hay que tomar el suhur. ¿Se puede tomar a cualquier hora? ¿Cuándo se tiene que tomar? ¿Cuál es la sunna? Y el suhur con dhamma, con u, es la acción de tomar el sahur en el tiempo del sahar. Espero que no se líen. Por tanto, el sahar es el tiempo para tomar esa comida que uno toma en ese tiempo, en el suhur, la acción de tomar esa comida en el tiempo del sahar. ¿Cuándo es el sahar? ¿Cuándo es el tiempo del sahar? Dicen nuestros sabios, es el tiempo que hay entre el primer adán del fajr, al que llamamos el fajr al-kadhib, y el segundo adán del fajr, al que llamamos el fajr al-sadiq. Entonces el sahar, ¿cuándo tomamos el suhur? ¿Cuándo hay que tomar el sahur, cuándo hay que tomarlo? Entre el primer adán del fajr, y tienes de tiempo hasta el segundo adán, hasta que entre ya el tiempo del fajr y ya no puedes comer más. Ese es el tiempo para tomar el suhur. Ese es el tiempo. Entonces alguien que dice voy a hacer suhur y se levanta a las 2 de la madrugada, esta persona no ha hecho suhur. Esta persona, dicen los sabios, ha cenado. Itasha, ha cenado, nada más. Pero la recompensa, la baraka, que es tener el hecho de tomar el suhur, tiene que ser entre el primer adán del fajr y el segundo adán. Entre el primero y el adán. Ahí, eso sí se llama al tomar el suhur. Ahí, entre el primero y el adán. Alguien que tome a las 3 de la madrugada, no. Alguien que tome a la 1 de la madrugada, te voy a decir, bueno, yo he llegado tarde de la calle, es la 1, son las 2 de la madrugada. Bueno, antes de ir a dormir voy a tomar el suhur. Voy a hacer suhur, no. Decimos, tú has cenado, tú no has tomado el suhur. Por tanto, el suhur es entre el primer adán y el segundo. Y lo más recomendable, atención a esto, lo más recomendable es que lo retrases. Dice nuestro querido Sheikh Saleh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, lo recomendable es que lo dejes los 15 últimos minutos. Cuando le falten 15 minutos para que llegue ya el fajr, para ir a la mezquita a rezar y ya no puedas comer más, esos 15 minutos antes de que hagan el adán del fajr ya verdadero, ahí toma algo ligero y ahí habrás ganado la recompensa y la baraka del suhur. Decimos mucho baraka, tendrás la baraka de Allah. ¿Qué quiere decir baraka en el idioma árabe? ¿Ma ma'na al-baraka? ¿Qué quiere decir baraka? Por tanto, nosotros, tal como decimos siempre, no queremos ser gente que repita cosas y no entiende el significado de lo que dice. Porque tú serás feliz cuando entiendas las súplicas y todo de lo que tú dices. Mientras no entiendas, no eres feliz. Vives repitiendo una monotonía nada más. Es un din que has heredado de tus padres, pero que no tiene ninguna realidad en tu corazón, no tiene felicidad. Por tanto, para que sientas felicidad, entiende cada asunto de los que tú haces, o recitas, o de los que tú hablas. Al-baraka fil lugha hiya kathratul khayri wa dawamuh. Hiya kathratul khayri wa dawamuh. En español, la baraka es abundancia de bien y que ese bien se quede contigo, se mantenga contigo. Cuando te dice alguien, Allah yabarak fik, que Allah te dé de su baraka, significa que Allah te dé mucho bien, mucho khair, y que ese khair se quede siempre contigo, es decir, que no se vaya. Porque hay gente que le viene el bien, pero pasa poco tiempo, 1 mes, 2 meses y ya está. Y ese khair se ha ido. Y otra vez está triste, preocupado, etcétera, etcétera. Por tanto, la baraka hiya kathratul khayri wa dawamuh, la abundancia de bien y que ese bien permanezca contigo. Y ahora sí, empezamos la charla de hoy. Le pido a Allah que me la facilite y me haga
me haga llegar a los corazones de todos aquellos que me escuchen. Amén. La hawla wa la quwwata illa billah. Nosotros decíamos ayer que el objetivo del salat, lo que te hará vivir tu salat, es que estés sosegado, es que estés concentrado en ese salat. Ese es el objetivo, la esencia, el lub, tal como dicen los sabios en idioma árabe. Y la concentración solo la consigues si entiendes aquello que tú recitas. Por tanto, lo que más te ayuda a estar concentrado en tu salat es que entiendas el significado de todo aquello que recites, especialmente el significado de Surat al-Fatiha, porque es de los pilares más importantes de tu salat. Y para que así no seas de los hipócritas, que una de las características que tienen los munafiqín es que dicen con su boca lo que no hay en su corazón. Es decir, solo pronuncian con la boca, pero no hay nada dentro de eso que pronuncian en su corazón. Dice Allah en el Corán: يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Esos son los hipócritas. Dicen con sus lenguas, repiten con sus lenguas aquello que no hay en su corazón. Por tanto, vimos varias características de los hipócritas. No rezan a su tiempo, rezan rápido, no se concentran. Y otra característica más de los munafiqín es que dicen cosas pero no las sienten. En su corazón es totalmente diferente de lo que pronuncia con su lengua, con sus palabras. Entonces llegamos a la primera parte. Tú cuando haces el takbir, Allahu Akbar, empiezas el salat. Es recomendable que digas un dua de los dua, el istiftah que existen. Después dices A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Esto en árabe se le llama el isti'adha. El isti'adha. ¿Ma ma'na el isti'adha? Lughatan wa shar'an. ¿Qué quiere decir el isti'adha en español? El isti'adha es buscar refugio. ¿Cómo lo han definido lingüísticamente hablando y islámicamente hablando nuestros sabios? ¿Cómo han definido el isti'adha? El isti'adha lughatan hiya al-iltijā wa al-i'tisām min sharri kulli dhi shar. En esta clase escucharéis muchas definiciones, pero son las que realmente nos importan. Por tanto, hermanos y hermanas, abrid vuestro corazón para que a partir de hoy sintáis una dulzura muy grande cuando hagáis el salat. Ya sabéis qué significa A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Encontraréis que a partir de hoy vuestro salat cambia. A partir de hoy seréis personas que adoran a Allah con conocimiento, no repitiendo nada más. Entonces, lingüísticamente hablando, dicen los sabios, buscar refugio es al-iltijā, dirigirse a algo, وَالْإِعْتِصَامُ بِهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍ, y aferrarse a ese algo de algo malo que tú temes, de algo malo que tú temes que te alcance. Siempre que una persona se refugie en algo, de algo malo que él teme, decimos que está buscando refugio, que eso es isti'adha. Imagínate que ocurre un terremoto, una inundación, y tú vas corriendo y te escapas, te refugias en una casa para que así no te mueras, para que así no vayas con el agua. Entonces ahí decimos que estás haciendo isti'adha, estás buscando refugio. Eso es lingüísticamente hablando. Islámicamente hablando, shar'an, al-isti'adhatu hiya al-iltijā'u ila Allah wal-i'tisāmu bihi min sharri ash-shaytānir rajim. Min sharri ash-shaytānir rajim. Islámicamente hablando, buscar refugio significa acudir y dirigirse solamente a Allah para que te proteja del Satanás, del maldito Satanás. ¿Y por qué? Porque Él es el único, Allah subhanahu wa ta'ala, que te puede proteger de Él, ya que Shaitán, él y sus secuaces nos ven, pero nosotros no les vemos. Ellos nos ven y nosotros no les vemos. Dice Allah en el Corán: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Él, Shaitán y sus secuaces os ven desde donde no les veis. Por tanto, dicen los sabios, un enemigo que te ve y tú no lo ves es un gran enemigo. Es alguien del que hay que estar siempre prevenido, porque te puede atacar en cualquier momento. Te puede atacar en cualquier momento, ya que si hay un enemigo y tú lo ves,
Tú puedes prepararte contra él. Si quiere hacerte daño, tú puedes escaparte. Sabes cuándo quiere hacerte daño porque lo ves. Pero alguien que él te ve, pero tú no ves, el único que te puede proteger de él es Allah subhanahu wa ta'ala, ninguno más. Por eso se nos es legislado decir al-isti'adha, decir a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Es como si dijeras, oh Allah, yo me escapo a ti, yo me dirijo a ti para que me protejas de este maldito shaitán, que me protejas de él para que no me cause daño y ni me haga nada malo. Porque él nos ve, él y sus secuaces nos ven desde donde nosotros no les vemos. Por tanto, siempre hay que estar protegido de él, siempre. والشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد والشيطان هو البعيد عن كل خير. El shaitán en idioma árabe se ha tomado de una palabra, la raíz de shaitán es una palabra que es ash-shatn, ash-shatnu, y ash-shatnu en idioma árabe significa lejanía, lejanía o alejamiento. Y el shaitán significa en idioma árabe aquel que está alejado de todo lo bueno. Es decir, él solo se acerca a lo malo. Él es la personificación del mal. Él solo te incita a lo malo. Eso es lo que significa shaitán. Y por eso el término shaitán se lo puede denominar también a las personas. Porque cuando las personas se alejan de todo lo bueno y solo te incitan a lo malo, son unos shayatín también, tal como dice Allah en el Corán. Shayatín el ins o el jin. Los dos, hay shayatín entre los humanos, hay humanos que son shayatín. Na'udhu billahi minhum, que Allah nos proteja de ellos. Y hay otros, como no era otra, que son de los demonios, los que conocemos como shayatín. Por tanto, siempre hay que estar protegido de eso. Y por eso en la Sunna se nos mencionan varias súplicas, que las voy a decir 3, para que así las digas y estés siempre protegido de shaitán. Y es desde que sales de tu casa hasta que vienes a la mezquita a rezar. Hay 3 súplicas que se dicen. Una se dice nada más salir de la puerta de tu casa. Otra se dice nada más entrar a la mezquita. Y otra se dice cuando estás en el salat. Fíjate, es para estar en todo momento protegido de shaitán. Porque él es nuestro peor enemigo. Él es el peor enemigo que tenemos. Por eso hay que estar protegido, porque nos ve y nosotros no lo vemos. Y lo único, el arma del creyente para estar protegido es el dhikr, es el hacer súplicas, adhkar. Por eso tu cuerpo necesita comida y bebida, tu cuerpo físico. Nosotros estamos compuestos de cuerpo y de alma. El jasad wa ruh. A tu cuerpo físico tú le das alimentos, le das comidas, bebidas, pero tu alma necesita también alimentarse. Tu alma no se alimenta de bebidas y de comida, tu alma se alimenta de los adhkar. Por eso las súplicas es muy bueno que el musulmán diga los adhkar de la mañana, de la noche, al irse a dormir. Y por eso siempre recomiendo 2 libritos muy importantes. Uno es Hisnul Muslim, el fortalecimiento del musulmán, que tiene muchos adhkar para que tú los digas. Y otro se llama El Kalimut Tayyib, es un libro de Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que en español lo han traducido como bellas palabras o bellas súplicas. Estos 2 libros tienen súplicas para que tú digas, son alimento para tu alma, para que estés protegido y feliz. Sales de la casa, ¿cuál es la súplica que hay que decir? Tal como nos relatan los hadices auténticos, dices, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya está, fácil. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando un siervo dice esto, shaitán le dice con mucha rabia a sus secuaces, a otros shayatines, ya está, no podemos hacer nada contra este siervo. Este siervo ha dicho Bismillah, este siervo se ha refugiado en Allah, este siervo dice que solo hace tawakkul con Allah subhanahu wa ta'ala y que no tiene otro poder ni fuerza sino con la ayuda de Allah. Nosotros entonces no podemos hacer nada contra este siervo. Entonces van y buscan los shayatín a otro siervo que no diga estos adhkar, que no diga esta súplica. Por tanto, si quieres estar protegido, desde que sales de tu casa dices Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Vienes caminando o en un medio de transporte, llegas a la mezquita. Entras a la mezquita con tu pie izquierdo, con tu pie derecho. Entras a la mezquita con tu pie derecho y haces un dua, otro dua que nos enseña el profeta. Y aquí entra el isti'adha, dices A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim.
me refugio en Allah el inmenso, en su eterno dominio y en su generoso rostro del maldito Satanás. Por tanto, fíjate, isti'adha, siempre hay que buscar refugio. Entras, ya se hacen la iqama para rezar y dices Allahu Akbar, empiezas, haces algún dua y acto seguido dices A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Otra vez busco refugio en Allah, me escapo a Allah, me dirijo ante Allah para que me proteja del maldito Satanás, para que no me cause daño. Por tanto, estos son súplicas para que el siervo las diga y esté protegido de todos sus enemigos, tanto los demonios como los humanos. Y después, acto seguido, pasamos a, después de decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dices antes de ello ومن لطائف الاستعاذة كما ذكر ابن كثير في تفسيره أن الاستعاذة تطهير من الرفث ومن اللغو وتطيب له وهو يتهيأ لتلاوة كلام الله. Dice de los bellos conocimientos, de las bellezas de la isti'adha, dice Ibn Kathir, es que la isti'adha es como si purificaras tu boca. Cuando tú dices A'udhu billahi minash shaitanir rajim, es como si purificaras tu boca de todo lo malo que te ha salido de esa boca, de toda la ghiba y el namima que has hecho con esa boca, de todas las mentiras que has dicho, de todos los falsos testimonios que has dicho, que has jurado en falso. Entonces dices A'udhu billahi minash shaitanir rajim y ya te empiezas a purificar. Es una purificación para tu boca, para tu alma. Y dice también Ibn Kathir, y le da pureza a esas palabras, a esa boca, a esa alma, y para que así recites el Corán estando puro. Porque después de decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, vas a empezar a recitar Corán. Y Allah es puro y ama solo lo puro. Y por eso decir el isti'adha te purifica. Y de acto seguido dices Bismillahirrahmanirrahim. Esto en árabe se le llama el Basmala. Y de las características de los árabes es que suelen abreviar. Cuando es una frase, ellos lo suelen abreviar en una sola palabra. Bismillahirrahmanirrahim la abrevian y dicen el Basmala. La hawla wa la quwwata illa billah la abrevian y dicen el hawqala. También dicen el hay'ala. ¿Eso qué es? Cuando decimos hayya ala salat, hayya ala al-falah. Esto es parte de las particularidades de los árabes. Les gusta abreviar las frases. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim se resume en una frase, Basmala. Dices Basmala, ya das por entendido que te refieres a Bismillahirrahmanirrahim. ¿Ma ma'na al-Basmala? ¿Qué quiere decir Bismillahirrahmanirrahim? Dicen nuestros sabios de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, al-Basmala shar'an ay أدخل في هذا الأمر من قراءة أو كتابة أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي بل أدخل فيه مستعينا بالله تعالى ومتبركا بسم الله سبحانه وتعالى. Así nos la definen nuestros sabios. Bismillah quiere decir, oh Allah, yo me voy a disponer a hacer un asunto, ya sea leer, ya sea escribir, ya sea abrir las puertas de tu local, de tu negocio, ya sea entrar a la casa, etcétera, ya sea comer, etcétera, etcétera. Oh Allah, yo voy a hacer este asunto, pero no lo puedo hacer por mis fuerzas ni por mis capacidades, sino que lo hago pidiendo que tú me ayudes, porque yo por mí mismo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo por mí mismo, salvo que tú me ayudes a realizarlo. Por eso esta ba de Bismillahirrahmanirrahim, esta ba en idioma árabe, la letra ba, aquí se le denomina ba ul-isti'ana. La ba que implica pedir ayuda. Por tanto, le dices, oh Allah, Bismillah significa, oh Allah, busco tu ayuda, te pido que me ayudes para este asunto. Yo cojo esta botella de agua y me la voy a beber y digo, Bismillah. Estoy diciendo, oh Allah, yo voy a beber agua y te pido que me ayudes a yo poder beber ese agua, a yo poder coger esa botella. Y al mismo tiempo, ya Allah, te pido que me pongas baraka en ese agua que yo voy a beber. Abres tu negocio y te pido, oh Allah, que me pongas baraka en ese negocio. Por tanto, Bismillah, oh Allah, te pido que me ayudes, busco tu ayuda para ese asunto que tú vas a realizar. Para que
para que así Allah ponga baraka en tu asunto, porque ciertamente siempre que digas Bismillah sobre un asunto, Allah le pone baraka. Y ya hemos dicho que la baraka es abundancia de bien y que permanezca contigo. Al-baraka hiya kathratul khayri wa dawamu. Por tanto, siempre di Bismillah para que así tus asuntos tengan baraka. Entonces, ahora ya entendemos qué quiere decir Bismillahirrahmanirrahim. Entonces, cuando tú dices Bismillah, ya piensa en ti. Bismillah es decir, oh Allah, te pido que me ayudes. Adkhulu fi hadha al-amr min qira'atin aw kitabatin بسم الله لا بحولي ولا بقوتي وإنما أفعل هذا الأمر مستعينا بالله تعالى ومتبركا به سبحانه وتعالى. Esto es lo que quiere decir بسم الله الرحمن الرحيم. Después dice الرحمن الرحيم. En español, el clemente, el misericordioso. ¿Qué quiere decir Ar-Rahman y qué quiere decir Ar-Rahim? Ar-Rahman o Ar-Rahim, dicen nuestros sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a, هو اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله. الرحمن والرحيم يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله. Ar-Rahman y Ar-Rahim son dos nombres de los tantos nombres bellos que tiene Allah, que significan que el Dios tiene como atributo la misericordia, que Allah es misericordioso. Eso es lo que quieren decir estos dos nombres. Pero ¿qué quiere decir Ar-Rahman a solas y qué quiere decir Ar-Rahim a solas? La mejor definición, أحسن ما قيل في تعريف الرحمن وتعريف الرحيم هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بدائع الفوائد. بدائع الفوائد، فقال الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحيم ذو الرحمة الواصلة. Ibn al-Qayyim, la mejor definición dada para definir al-Rahman y al-Rahim, el clemente y misericordioso, es la que dio Ibn al-Qayyim. Dice que el clemente significa ذو الرحمة الواسعة, es decir, significa aquel que tiene una inmensa misericordia, una misericordia que no tiene límites. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء, tal como dice Allah en el Corán. Es una misericordia que no tiene límites, es muy grande, muy vasta, no tiene límites. Eso quiere decir Ar-Rahman. Y no es permitido llamar a nadie por este nombre. Si tú tienes un hijo, no te es permitido decir Ar-Rahman. Le voy a poner Ar-Rahman como nombre. No es permitido. Es un nombre que solo es exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como el nombre Allah. Allah no te es permitido llamar a nadie por este nombre, es exclusivo de Allah. Si tú tienes un hijo, no puedes decir, bueno, yo le voy a poner Allah de nombre. Es haram, no es permitido, porque son nombres exclusivos de Allah. Pero Rahim no, ya que Allah describe a su profeta y dice, وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Es decir, y con los creyentes es Rauf, compasivo y clemente. Por tanto, Ar-Rahman es un nombre exclusivo de Allah, significa aquel que tiene una inmensa misericordia. O Ar-Rahim, dice Ibn Qayyim, es tu rahmatil wasila. Esa misericordia se refiere a que esa misericordia tasilu ila al-khalq. Esa misericordia llega a la creación, llega a la gente. Allah tiene misericordia con todos los seres que Él ha creado, con todos los seres que Él ha creado. Bismillahirrahmanirrahim. Ya conocemos qué quiere decir esto. Bismillahirrahmanirrahim. Ahora sí, empieza Surat al-Fatiha y dices Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vamos a explicar Alhamdulillahi Rabbil Alamin y nos levantamos a rezar, inshallah, en 5 minutos. Alhamdulillah. Alhamdu. ¿Qué معنى الحمد شرعا؟
está hablando de Allah. Cuando decimos At-Tawwab, está hablando de Allah. Y no decimos Allah está hablando de Rahman, Allah está hablando de Jabbar. No, decimos que todos los demás nombres describen a Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرب. ¿Qué es الرب في اللغة؟ الرب هو المالك والمتصرف. هو المالك والمتصرف. El Rab, el Señor, en idioma árabe, hace referencia a aquel que controla los asuntos, que domina todos los asuntos y hace lo que Él le place, lo que Él quiere en ese asunto, porque es suyo, porque le pertenece a Él, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. ¿Qué es Alamin? Al-Alamin, المفرد هو عالم. ¿Qué es العالم? عالمين es plural, pero el singular es عالم. ¿Qué es عالم؟ بعض العلماء يقولون أن كل ما سوى الله عالم، وهذا غير صحيح، لأنه تعريف المتكلمين والفلاسفة، لأن عند العرب العالم شيء آخر. En español, algunos sabios han dicho que عالم, mundo, que se suele traducir en los Coranes en español como el Señor de los mundos, mundo. Algunos sabios dicen que mundo, alam, significa todo lo que no es Allah es mundo. Esa es la definición. El mundo que es, el alam que es, todo lo que no es Allah es alam, es mundo. Pero esto no es correcto, tal como es un beneficio de oro que aprendimos de nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidahullah ta'ala, que Allah le proteja, que Allah le siga enalteciendo ante nosotros, que Allah le dé muchos años de vida para así seguir beneficiándonos de él. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es erróneo? Porque para los árabes, y esto es un beneficio de oro, nosotros tenemos que entender el Corán tal como lo entendían, tal como se entiende en idioma árabe, no tal como nos cuentan los filósofos, ni tal como dice que se entiende la gente de hoy en día. El Corán fue revelado en árabe, entonces hay que entenderlo en el idioma que ha sido revelado, en árabe, porque eso es como Allah lo ha hecho descender en idioma árabe, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba árabe. Entonces, para los árabes, el alam no es todo lo que no es Allah. العالم عند العرب هو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. العالم عند العرب هو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. العالم para los árabes es el conjunto de seres que tienen unas características en común. Un conjunto de seres que tienen unas características en común, que se parecen. Por ejemplo, decimos Alamul Malaika, el mundo de los ángeles. ¿Por qué? Porque son un conjunto de seres que tienen unas características en común. Adoran a Allah, no le desobedecen, etcétera, etcétera. Decimos Alamul Jin, el mundo de los demonios o de los genios. ¿Por qué? Porque son un conjunto de seres que tienen unas características en común. Decimos Alamul Ins, el mundo de los seres humanos, el mundo de los humanos. ¿Por qué? Porque son un conjunto de seres y tienen unas características en común. Pero هناك من المخلوقات ولا تسمى عالم. مثلا العرش، مثلا الكرسي، مثلا القلم، مثلا الجنة، مثلا النار. ¿Qué quiere decir esto en español? Hay otros seres o cosas que Allah ha creado, pero no podemos decir que son un mundo, porque son una cosa nada más, no son un conjunto, solo hay uno de eso. Por tanto, si es uno, no podemos decir que es un mundo, porque para que sea mundo, hemos dicho, tiene que ser un conjunto, varios y que tengan unas características en común. Por ejemplo, el paraíso. El paraíso solo es uno. Allah solo ha creado un paraíso. El Jannah tiene diversos niveles, sí, pero es uno nada más. El infierno es uno nada más, no hay varios infiernos. Tiene niveles también, pero es uno. El trono, al-Arsh. Allah solo ha creado un trono, no hay varios tronos. Es el trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, no podemos decir que es el mundo del trono o el mundo del paraíso. Lo mismo el kalam, al-qalam. Allah solo ha creado un kalam. Cuando le dijo escribe todo lo que va a pasar y escribió. Por tanto, estas cosas no son alam. Por tanto, cuando decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alabado sea Allah, el Señor del mundo de los demonios, el Señor del mundo de los genios, el Señor del mundo de los seres humanos.
¿Por qué? Porque estos tres mundos son los más grandes, son los más numerosos y por eso Allah lo menciona aquí. Entonces, ¿cuál es el delil de que Allah es el Señor de todo lo que existe? Porque si me dices que Rabb al-Alamin solo es el Señor del mundo de los genios, humanos y de los ángeles, entonces ¿cuál es la prueba si alguien me pregunta de que Él es el Señor de todo? De todos los mundos incluidos, de todas las cosas, incluido el Qalam, el Jannah, el Nar, etc. Es otra ley que está en el Corán que dice وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Y Él es el Señor de todas las cosas, subhanahu wa ta'ala. Por tanto, adórale solo a Él. Por tanto, no te postres ante nadie. Por tanto, si tienes dificultades, si tu esposa está enferma, no puede tener hijos, no vayas a la tumba a pedir. Pídele a Allah, subhanahu wa ta'ala, porque Él es el Señor de todo. A Él le pertenece todo lo que existe. Él es el Señor de los primeros y de los últimos. Y nunca te dejes engañar por Shaitán. Siempre apresúrate a obedecer a Allah, subhanahu wa ta'ala, siempre. Y cuando se te presenten oportunidades de acercarte a Allah, aprovecha esas oportunidades, porque Shaitán, de entre sus objetivos, es el desviarte del camino correcto y a meterte pereza, vagueza, para que no aproveches las oportunidades que te da Allah. Si alguien te da una oportunidad para dar sadaqah, aprovechala. Si alguien te da una oportunidad para estudiar, acéptala, porque son oportunidades que a lo mejor no vuelven a repetirse en toda tu vida. Son señales que Allah nos manda. Y con esto termina la clase de hoy, inshallah. Y como beneficio menciono dos cosas. La primera, un llamamiento otra vez para los hermanos que no han asistido antes en la charla después de la Asr. Hay una hermana aquí en Ceuta que tiene 2 hijos, no tiene esposo y está alquilando una casa y ya le han dicho que si no paga el alquiler de este mes la van a echar de su casa. Entonces pedimos, inshallah, si hay algún muhsin, si hay algún generoso que le ayude para pagar su alquiler. Me han dicho que aproximadamente son 300 euros de alquiler. Entonces, si alguien tiene, alhamdulillah, Allah le ha dado dinero, que por favor dé esos 300 euros de golpe, en vez de estar reuniendo un euro. Inshallah, que alguien en Ramadán aproveche para hacer esta sadaqa, tal vez Allah por ello le meta al paraíso y dé 300 euros de golpe, inshallah, y así salva que una hermana nuestra se salga a la calle y no tiene dónde ir con sus hijos, etc. Y así Allah quizás os enaltezca en esta vida y en la otra. Y recuerda que quien alivia a un musulmán alguna dificultad, Allah le aliviará las suyas en el día del juicio. Hemos dicho el siguiente beneficio, que después de hacer el salat, los 5 salats, tenemos que decir el tesbih. Hemos dicho después de la Asr que hay 5 formas de decir el tesbih. Mencionamos 2, hoy vamos a mencionar la tercera. La primera forma era decir Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces, Allahu Akbar 33 veces, y al final dices La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Esto después de los 5 salat, cuando termines el salat. La siguiente forma, la segunda forma, es decir Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces y Allahu Akbar 33 veces y ya está. Y te paras ahí. La siguiente forma es decir, es un hadith que lo reporta Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i e Ibn Majah. Es un hadith auténtico, bi-isnadin sahih. Y es decir, Subhanallah, y lo relata, el sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anil jami'. Y es decir, Subhanallah 10 veces, Alhamdulillah 10 veces, y Allahu Akbar 10 veces. Ya está. Subhanallah 10 veces, Alhamdulillah 10 veces y Allahu Akbar 10 veces. Ya está. Y lo bueno, tal como dice Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, es ir alternando, cambiando. Un día dices el de 33, 33, 33, otro día dices el de 10, 10, 10. Por ejemplo, rezas y tienes algo que hacer rápido, te has quedado con alguien. Entonces, en vez de quedarte a decir 33, 33, 33, dices el de 10, 10, 10 y así has conseguido seguir la sunna, porque todos estos que vamos a decir son sunna. Nos quedan 2 formas más, las mencionaremos una mañana y la última el domingo, inshallah. Mañana es nuestra próxima clase, otra vez 20 minutos antes de la Isha. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.